Hola, en este vídeo se va a desarrollar el cálculo del circuito que se muestra en esta figura, el cual consta de un elemento activo, que es una pila cuya fuerza electromotriz es de 30 voltios, y entre los terminales 1 y 2 de esta pila se ha conectado una carga tal que está compuesta por dos bombillas. La bombilla H1, cuyas características son que funciona a 30 voltios y desarrolla una potencia nominal de 5 vatios, y la bombilla H2, cuya tensión de trabajo o tensión nominal es de 30 voltios y su potencia nominal es de 10 vatios. Bien, el circuito es de corriente continua y es un circuito ideal, puesto que se consideran despreciables las pérdidas en los conductores y además la pila es una pila ideal, puesto que no tiene una resistencia interna. Bien, lo que quiero hacer en este circuito es demostrar con números por qué al estar en serie estas dos bombillas no iluminarían como deben, es decir, al estar en serie ninguna de las dos va a llegar a desarrollar su potencia nominal. Y lo que quiero hacer es el cálculo para demostrar por qué pasa esto en un circuito en serie. Así que, pues vamos a comenzar. Lo primero es tener en cuenta que son unas bombillas incandescentes, ¿vale? Por tanto, el funcionamiento de la bombilla incandescente es tal que es una resistencia, al fin y al cabo, una resistencia bastante grande, por la cual al ser atravesada por una intensidad se genera una alta temperatura, que es lo que hace que se desprenda la luz. De esa alta temperatura lo que se obtiene ya se obtiene la luz que es visible para nuestro ojo. De hecho, en una bombilla incandescente, si está encendida y te aproxima, notarás ese calor. Bien, ¿por qué digo esto? Y es importante, porque nos va a permitir simplificar el circuito de esta forma. ¿Vale? Ya tenemos nuestra pila y las dos resistencias que simulan nuestras bombillas. Pero claro, no sabemos el valor de la resistencia y es una de las cosas que vamos a tener que calcular. Pero antes que nada vamos a representar los sentidos de las tensiones y de la corriente. Pues bueno, aquí está el polo positivo de nuestra pila, por tanto su fuerza electromotriz V1 está aquí, y entre sus terminales pues tendremos también una tensión U sub 1, 2. Bien, al conectar la carga ya va a circular una intensidad a través del circuito y esa intensidad será I sub 1, 2, y pues esa intensidad al atravesar todo el circuito I sub 1, 2. Bien, que atraviese todo el circuito significa que va a pasar por R1 y R2. Por tanto, por donde entra siempre la intensidad a una resistencia sería el polo positivo, y de ahí ya representamos su caída de tensión, que voy a llamar U sub 1. Y lo mismo con la resistencia 2, U sub 2. Bien, ya hemos representado corrientes y tensiones y ahora vamos a hacer el cálculo. Lo primero que voy a hacer es calcular la intensidad que circula por todo el circuito. La I sub 1, 2. ¿Y a qué va a ser esto? Igual, pues aplicando la ley de Ohm, sería la tensión U sub 1, 2 dividido la resistencia total entre los puntos R1 y 2. Bien, ya sabemos que al ser una pila ideal, no importa qué corriente circule por el circuito, que
al no tener una resistencia interna, la tensión en los terminales de la pila va a ser igual a su fuerza electromotriz. Por tanto, ya sabemos que la tensión entre 1 y 2 va a ser 30 voltios, pero seguimos sin conocer tanto la resistencia 1 como la 2 para calcular la equivalente. Pues vamos a ello. Si bien es cierto que no tenemos la resistencia como tal, no la del problema, sí tenemos las características nominales de las bombillas, que eran 30 voltios de tensión nominal para ambas, y una era de 5 vatios y la bombilla 2 era de 10 vatios. Bien, pues aplicando esta fórmula, R1 va a ser igual a la tensión nominal 1 al cuadrado partido la potencia nominal 1 al cuadrado, así, sin ir al cuadrado. Ya podríamos calcular la resistencia 1, pues 30 voltios al cuadrado partido la potencia nominal, que son 5 vatios. 180 ohmios de resistencia. Y para R2, lo mismo, tensión nominal 2 al cuadrado partido la potencia nominal 2. 30 al cuadrado, que son los voltios, dividido 10. Bueno, va a ser la mitad que la R1. 90 ohmios. Bien, por tanto, ya como vemos que las resistencias están en serie, la resistencia total R1, 2 será R1 más R2. 180 ohmios más 90 ohmios van a ser 270 ohmios. Pues lo reemplazo aquí y de corriente obtengo un total de 0,11 amperios. Bien, y ahora ya tenemos la corriente que circula, se procede al cálculo de la potencia que está desarrollando cada una de las resistencias. Bien, aquí he simplificado el circuito y ya he colocado los valores de cada una de las resistencias y vamos a proceder a calcular la potencia que está desarrollando cada una de ellas. Cuando hablo ahora de resistencia, hay que acordarse de que en realidad están representando a una bombilla. Bien, pues tenemos que P sub 1 ya no es la nominal nos la daba el ejercicio, pero ahora lo que vamos a calcular es la que verdaderamente está consumiendo y produciendo, consumiendo para transformarla en luz, ¿no? Tenemos que la R1 por la intensidad 1 al cuadrado. Y la potencia que está consumiendo la R2 sería R2 por I2 al cuadrado. Bien, ya también sabemos que al estar en serie, pues I1 será igual a I2, que van a ser igual a I1 sub 2, de 0,11 amperios. Sustituimos las fórmulas, sería 180 ohmios por 0,11 al cuadrado amperios, da un total de 2,18 vatios. Y la resistencia 2, 90 ohmios por 0,11 al cuadrado amperios, 1,2 vatios. Ya estamos viendo, ya se ha demostrado con números por qué las bombillas no van a trabajar a su pleno rendimiento, por así decirlo. La bombilla 1 va a trabajar a 2,18 vatios, es decir,
va a iluminar un poco menos de la mitad de lo que debería, y la bombilla 2 directamente prácticamente se apreciaría muy poco la iluminación que estaría aportando. Y ahora vamos a hacer otro cálculo también. Ya se ha visto que la potencia que desarrolla no es. Vamos a ver a qué tensión están trabajando cada una de ellas. ¿Vale? Por tanto, la tensión a la que está trabajando la bombilla 1 sería R1 por I1, 180 ohmios por 0,11 amperios, 19,8 voltios. Y la U sub 2, R2 por I2, 90 ohmios por 0,11 amperios, 9,9 voltios. Ya estamos viendo que para que cada una de las bombillas desarrolle su potencia, para que trabaje a su potencia nominal e ilumine como es debido, ambas tienen que trabajar a 30 voltios. Y ya se está viendo que no es así. De hecho, la que más cerca a su tensión nominal está trabajando es la bombilla número 1, que está a unos 19,8 voltios. Bien, vamos a hacer comprobaciones, ¿no? Tenemos que, si por potencia, sabemos que la potencia total que están consumiendo las dos bombillas sería la suma de la potencia 1 más la potencia 2, que van a ser 3,38 vatios. Bien, esto por un lado. Entonces, yo sé que la potencia que me entrega la pila, que es 1,2, va a ser igual a la tensión entre 1,2 por la intensidad 1,2. Muevo un poco por aquí, sería 30 voltios por 0,11 amperios. Y esto da un total de 3,3 vatios. Por tanto, si ahora, comparando las potencias, también decimos que la potencia que me entrega la pila que hay entre los terminales 1 y 2 ha de ser igual a P1 más P2, ya tenemos que 3,3 vatios, 3,38 vatios. No son exactamente iguales, pero la aproximación es bastante buena. Todo esto es debido a los decimales. Y lo mismo ocurre con las tensiones. Si yo sumo estas dos caídas de tensión, ya estamos viendo que, si indico por aquí, que tanto la tensión U sub 1 como U sub 2 tienen la misma dirección. Se puede decir que se suman, ¿no? Sumamos esas dos caídas de tensión y lo que da es 29,7 voltios. Y si recordamos de la segunda ley de Kirchhoff, la sumatoria de tensión en una malla tiene que ser igual a 0. Ya vemos que y por tanto ya sabíamos que se contrarrestaba la fuerza electromotriz V1 menos las caídas de tensión de cada una de las resistencias va a ser 0. 30 voltios menos 29,7 voltios, pues va a ser prácticamente
0. 0,3 voltios igual a 0. Un cálculo bastante aproximado y lo mismo, debido a los decimales no va a salir exactamente igual, pero la aproximación es bastante buena. Entonces, ya se ha demostrado que el circuito se ha calculado correctamente y también se ha podido comprobar por qué al conectarse en serie dos bombillas cuyas tensiones de trabajo son iguales y además esas tensiones de trabajo son las mismas que la fuerza electromotriz de la fuente, en este caso, de la fuente de tensión a la que se han conectado, ya se puede comprobar que no van a trabajar a sus valores nominales. ¿Debido a qué? A las caídas de tensión. En serie, cuando se conectan varias resistencias en serie, debido a la propia ley de Ohm, ¿no? Ya se sabe que tensión es igual a resistencia por intensidad. Cuanto más resistencia tenga un componente de ese circuito, la tensión a la que va a estar sometido al pasar una corriente será mayor que la del resto. Por tanto, se puede decir que ese elemento en concreto va a estar a una mayor tensión, pero eso supone una caída de tensión, una menor tensión disponible para el resto de elementos del circuito, como se puede observar en este ejemplo. En este ejemplo de aquí se ha visto que la resistencia R1 es el doble que la de R2. Por tanto, al circular una corriente que es la misma para las dos resistencias, lo que no va a ser igual es la tensión a la que cada resistencia va a estar sometida. Pero claro, el hecho de que una resistencia esté sometida a una determinada tensión implica que a la otra resistencia le llegue menos tensión de la que se está aplicando. Pues con esto ya se puede dar por concluido este vídeo. Espero que os haya ayudado a entender un poco más. Y bueno, nos vemos en el siguiente.